Bienvenidos a esta charla de actualización sobre impuesto a las ganancias, liquidación periodo fiscal 2021, que organiza la Secretaría de Capacitación y Cultura de la Mesa Directiva Nacional de AIFIP. Esta actividad, que ha sido desarrollada con el fin de contribuir a esclarecer los principales aspectos que ustedes deberían considerar al momento de su liquidación. En esta oportunidad nos pareció interesante presentarles las principales, digamos, actualizaciones que tuvo la Ley de Impuesto a las Ganancias, que si bien muchas de ellas están ya impactadas dentro de la norma, las cuales siempre recomendamos consultar a través de biblioteca electrónica, que la pueden encontrar en la página web de AFIP, www.afip.gov.ar, y no necesitan acceder con quit o clave fiscal, es de público conocimiento. En esta oportunidad, como ustedes visualizan, la ley 27.617, publicada en abril del 2021, incorporó nuevas exenciones que vamos a analizar porque estas impactan a partir de esta liquidación, que en el caso de personas humanas, el cierre de periodo fiscal es el 30 de diciembre de 2021. Hay dos nuevas, digamos, incorporaciones dentro de la liquidación del gravamen que no las van a encontrar en la Ley de Impuesto a las Ganancias, que son la Ley 27.618, publicada en Boletín Oficial el 21 de abril del 2021, que se vincula con una deducción especial únicamente aplicable para responsables del régimen simplificado para pequeño contribuyente, más conocido como monotributista, que hubiera renunciado al régimen o que a través de un procedimiento de fiscalización o un procedimiento sistémico hubiera sido excluido del régimen y, como sigue manteniendo actividad económica, pasa a ser responsable del régimen general, debiendo presentar la declaración jurada de ganancias. También vamos a conversar sobre un beneficio para los inversionistas en plazo fijo, donde la ley 27.638, publicada en agosto del 2021, ha dejado fuera la condición de pérdida del beneficio de exención cuando el plazo fijo tuviera cláusula de ajuste. Por supuesto, otra ley que impactó a raíz de esta emergencia económica, financiera, sanitaria y energética, provocada justamente por el COVID, y donde el fisco no solamente estableció normas que favorezcan en lo que es a los perjudicados, como son la pequeña y mediana empresa o los monotributistas. Bueno, la ley 27.653 estableció un beneficio a todo responsable y cumplidor, no solamente monotributo, sino también que consideró dentro de los beneficios a la pequeña y mediana empresa. Recordemos que cuando hablamos de PYME, que es la sigla, estos tienen que estar incorporados dentro del registro y estar habilitada su inscripción como tal. Dentro de las diapositivas que les vamos a presentar, ustedes ya van a ver que está incorporado la prórroga a los vencimientos dispuestas por la Resolución General 5.192, publicada el 27 de mayo. ¿Quién está obligado? Es un tema que siempre genera controversia, a presentar declaración jurada de impuesto a las ganancias. Primero, todo responsable inscrito en el gravamen, aunque no hubiera obtenido ingresos. Esta es una obligación formal. Recuerden, puede darse que usted hubiera dejado de, digamos, de trabajar como profesional liberal, por ejemplo, o de dejar de desarrollar un oficio, o usted pasa al régimen simplificado en monotributo
hasta tanto no usted obtenga las bajas, tiene que presentar declaración jurada de impuesto a las ganancias por el periodo que estuvo dado de alta. Esto a quién agrega, a quién obliga, a todo residente argentino que hubiera obtenido rentas de fuente argentina más rentas de fuente extranjera. Con lo cual, si un residente argentino hoy lamentablemente tomó la decisión de irse del país, hasta tanto no obtenga la baja definitiva en el gravamen, tiene que seguir presentando. Y hasta tanto se lo considere residente argentino, tiene la obligación de ingresar su declaración jurada y exteriorizar las rentas de fuente argentina o las rentas de fuente extranjera sumando a las anteriores. Por supuesto que, como siempre, recordarles que podrán deducir los pagos al rédito o a la renta obtenida en el exterior bajo la denominación de impuestos análogos, siempre que esa retención sufrida en el exterior no exceda el impuesto que usted tributaría en la República Argentina, porque no olvidemos que en nuestro país desde 1998 se aplica el criterio de renta mundial. Por otra parte, ¿quién más está obligado a presentar su declaración jurada? Los establecimientos permanentes y las personas humanas calificadas como establecimientos unipersonales o explotaciones unipersonales. Estos establecimientos permanentes están definidos en el artículo 22 como toda sucursal, oficina, toda entidad prestadora de servicios. El caso más usual que conocemos son, por ejemplo, las minas canteras o, ¿por qué no?, un establecimiento agropecuario, cuando el titular de esa renta, el titular de ese establecimiento, es un residente extranjero. Con lo cual los establecimientos permanentes pueden pertenecer a personas humanas o sucesiones indivisas, lo mismo que las explotaciones unipersonales, sujetos que obtienen renta empresaria y que, por supuesto, en el caso del establecimiento permanente, va a coincidir, al igual que las empresas unipersonales, con el cierre anual del 31 de diciembre, como cualquier persona humana o sucesión indivisa. Con respecto a los sujetos perceptores de rentas del trabajo, es decir, siempre que este sujeto esté alcanzado por retenciones o no, está obligado a presentar declaración jurada informativa siempre que el ingreso anual supere los 3.700.000 pesos. Este ingreso anual se conforma de rentas exentas, rentas gravadas, rentas no alcanzadas. Puede darse que usted trabaje bajo relación de dependencia, recibe el formulario 1357, que es la declaración determinativa de retenciones que hizo su empleador o que hizo, por ejemplo, ANSES ante el pago de jubilaciones, y usted es monotributista porque probablemente sea titular de un inmueble alquilado o es monotributista porque dicta clases en algún colegio o universidad y obtiene ciertos honorarios que factura como monotributo. Eso sería una renta no alcanzada. Esa renta no alcanzada hay que sumarla a la renta bruta del formulario 1357 que dio su agente de retención. Si supera los 3.700.000, tiene que presentar declaración jurada informativa. ¿Qué pasa si usted la omite? Tiene una multa por falta de presentación que por cada declaración jurada omitida, al día de la fecha es una multa de 5.000 pesos para las personas humanas. Puede darse también que usted esté inscripto de oficio en el impuesto cedular. Recordemos que el impuesto cedular entró en vigencia a partir del periodo fiscal 2018 y donde en ese 2018 teníamos una serie de rentas financieras, ya sea por rendimientos, ya sea por la percepción de dividendos, enajenación de inmuebles o por enajenación de activos financieros definidos en el artículo 2, apartado 5, más el artículo 9 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en donde
muchos contribuyentes, muchos, digamos, empleados jubilados quedaron alcanzados por impuesto cedular. Si usted no pidió la baja del impuesto cedular, no olvide presentar el formulario, que lo hace dentro de la página web, dentro de lo que es ganancias web personas humanas. Allí le da la opción, aunque sea de presentarla sin movimiento, para evitar multas formales por omisión en la presentación. Y siguiendo con quien es hoy sujeto residente argentino, frente a la decisión de muchos, digamos, ciudadanos que a raíz de esta, digamos, pandemia, a raíz de situaciones económicas personales, han decidido mudarse, irse del país, buscando mejores oportunidades, y allí nos encontramos con que muchas de estas personas que se van del país confunden qué significa ser residente a los efectos migratorios con qué significa ser residente a los efectos fiscales. Por eso incorporamos la presente diapositiva, donde recuerden que es residente argentino toda persona humana que haya nacido en suelo argentino y que haya sido, digamos, registrado como residente argentino, o aquella persona extranjera que hubiera solicitado residencia argentina, y es lo que se denomina persona humana naturalizada argentina. Toda persona humana, residente extranjera, puede haber obtenido por decisión unilateral la residencia permanente, pero hay una presunción que si ese residente extranjero permanece en el país con autorizaciones temporarias, porque quizás ingresó como turista, y decide quedarse en el país porque ve oportunidades, porque constituye su familia y permanece 12 meses continuados o alternados, a partir del primer día del mes subsiguiente pasa a ser residente argentino a los efectos fiscales, lo que conlleva a que tendrá que, como todo residente argentino, presentar su declaración jurada de ganancias, en caso de corresponder porque está inscrito o porque supera las deducciones personales, tendría que presentar declaración jurada por las rentas de fuente argentina más las rentas de fuente extranjera. En el caso de una sucesión indivisa, si el causante, si la persona humana contribuyente fallece en el interín del periodo fiscal, es residente argentino si el causante, si el contribuyente que falleció era residente argentino, aunque el deceso se hubiera producido en el exterior, por ejemplo, ante un viaje. También son residentes argentinas toda sociedad o empresa unipersonal constituida en la República Argentina. Los establecimientos permanentes, tal como los citara, y aquí ustedes tienen el artículo donde pueden leer el alcance y la definición de quién es establecimiento permanente en el artículo 22 de la ley, y que están alcanzados por la tasa del artículo 73, inciso B, los cuales ese establecimiento permanente, esa oficina que un residente extranjero tiene en el país, o ese establecimiento agropecuario que un residente extranjero tiene en la República Argentina, ese establecimiento permanente, y se considera únicamente ese establecimiento residente argentino. Por ello, en materia de residencia, me pareció, junto con los organizadores, que era relevante recordar la vigencia de la Resolución General 4236, publicada en 2018, de algunos conceptos que nos definen cuándo se produce la pérdida de residencia. Esta resolución 4236 de AFEP reglamenta el actual artículo 122 de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628, donde la pérdida de residencia se acredita con la presentación del certificado de residencia permanente emitida por autoridad competente, por el fisco extranjero, o a través de una certificación consular
o documento fehaciente que pruebe la salida y permanencia de más de 12 meses fuera del país, siempre y cuando no se interrumpa la permanencia en el exterior con el regreso al país y esa interrupción en un periodo fiscal exceda 90 días. Si lo excede, no podemos decir que perdió residencia. Por supuesto, también es condición para acreditar la pérdida de residencia cualquier documento que presente, pero si es en idioma extranjero, por aplicación de los principios del derecho administrativo dispuestos en la ley 19.549, tiene que ser traducido por traductor matriculado nacional e intervenido, refrendada la firma, por el Colegio Público de Traductores. Si se hubiese certificado en el ámbito de países signatarios de la Convención de La Haya, esta traducción deberá comprender el texto de la pertinente apostilla, si no, probablemente las dependencias no se lo van a aceptar o va a estar rechazado. Y hasta tanto el fisco evalúe esta documentación y conceda la cancelación de la inscripción en impuesto a las ganancias, recuerden que esa persona humana tiene la obligación de seguir presentando el formulario de declaración jurada y cumpliendo todas las obligaciones formales, presentación, y materiales, pago en caso de corresponder, siempre dentro de los respectivos vencimientos. Por ello, aquella persona que hoy invoque doble residencia, lo primero que tenemos que evaluar es si existe un convenio de doble imposición vigente. Para tener certeza, mi recomendación es ir a la página web de AFIP y buscar los convenios vigentes, que a la fecha creo que no exceden 17 o 18 convenios. Los convenios están publicados y traducidos en español, con lo cual es fácil su lectura. Solamente estarán vigentes los convenios que tengan número de ley y que estén en la página web de AFIP. Si no está allí, no es un convenio. Aclaro esto porque ha generado mucha controversia un convenio que está publicado en internet, donde se dice convenio de doble imposición con Uruguay. Y les recuerdo que con el país vecino no hay convenio para evitar doble imposición. Lo que hay es un convenio de intercambio de información vigente y que se aplica, pero no de doble imposición. Y a esto, esta resolución agrega cuando vamos a aplicar las presunciones del artículo 122, que nos dice que si hay vivienda permanente en Argentina, se considera residente argentino. ¿Y cuándo habrá vivienda permanente? Bueno, esta resolución nos dice que se conceptúa vivienda permanente al alojamiento a disposición de una persona humana en forma continuada, resultando irrelevante el título que posea el, digamos, locador o el habitante, porque puede darse que esa vivienda sea dominio o que la vivienda esté a través de un usufructo, una locación, un comodato. Por ello, aunque el inmueble esté destinado indistintamente, como lo pusimos en la diapositiva, con carácter principal o accesorio, al desarrollo de actividades comerciales, productivas o de cualquier otra naturaleza, se considera, si está en Argentina, es vivienda permanente. A lo cual, si no hubiera vivienda permanente, el texto normativo nos dice dónde está ubicado el centro de intereses vitales. Y ese centro de intereses vitales se refiere al territorio en el cual esa persona humana mantiene sus relaciones personales y económicas más estrechas. Siempre que hablamos de centro de intereses vitales, nos referimos a su familia primaria. Si es casado, ¿dónde está radicado el cónyuge y los hijos? Si es soltero, muchas veces, ¿dónde están radicados los padres, los hermanos? ¿Dónde pasa la mayor cantidad de tiempo? Con lo cual estos conceptos también van de la mano de la información que se posea vinculado a migraciones, con las fechas de ingreso, ya sea a través de las certificaciones o de los pasaportes aportados, para determinar su residencia. Por ello, recordemos, todo sujeto obligado es un residente argentino
que obtenga rentas de fuente argentina más rentas de fuente extranjera. Y algunas de las características que nos parecen siempre relevantes es recordar a los participantes quién hoy constituye empresa unipersonal. Porque recordemos que una persona humana o sucesión indivisa puede tener rentas de las 4 categorías, ya sea rentas del suelo, renta de colocación de capitales, rentas empresarias o rentas del trabajo personal. Y una persona humana puede ser empresa unipersonal, a lo cual el principio de legalidad nos remite al artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en el último párrafo, cuando dice que será empresa o explotación unipersonal cuando la actividad profesional u oficio, tipificada en el artículo 82, es decir, puede ser mecánico, plomero, puede darse que sea hoy un carpintero, un electricista, pero ese oficio o la profesión liberal, contador, ingeniero, médico, abogado, se tiene que complementar con una explotación comercial. El ejemplo que surge de la ley es el sanatorio, pero no tuvimos definición de qué podíamos entender por explotación comercial, porque tampoco lo definía el Código de Comercio en aquel momento, hasta que se publica la causa Ramos Jaime Francisco, que es de la Cámara Nacional de Apelaciones, que en este antecedente en Cámara recién se define qué deberíamos comprender por explotación comercial. Es más, esta causa fue favorable en las 3 instancias, tribunal, Cámara y Corte, a favor del contribuyente. Y en este fallo de Cámara se define que explotación comercial, la cual hoy también encontramos una definición en el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, primer párrafo, sería cuando la prestación del servicio o el oficio venga incorporada una transformación, una elaboración o la venta expresamente de un producto. Por eso hoy cuando hablamos de quién es empresa unipersonal, sería una despensa, un kiosco, una ferretería, una farmacia, un veterinario. En el caso de la farmacia, ¿sí? Es probable, estamos hablando de un profesional, pero que para desarrollar su actividad comercial, si es titular del establecimiento, él puede preparar recetas, especialmente por su profesión, o puede vender medicamentos. Entonces, un farmacéutico es empresa o explotación unipersonal que obtiene rentas empresarias de la 3ª categoría. Distinto es ese profesional que quizás tiene rentas muy importantes, como ocurría con Ramos, con un establecimiento que tenga personal bajo relación de dependencia y que no necesariamente por tener, vamos a tomar por ejemplo, ingresos mensuales de 1,5 millones, por tener 40 personas bajo relación de dependencia, por tener un nombre de fantasía, por tener aproximadamente 120 clientes, es empresa unipersonal. Esa empresa, por supuesto, nadie lo duda, es empresa, pero siguiendo los principios de interpretación de la Ley de Procedimientos 11.683, no es digamos, empresa unipersonal, es profesional liberal de 4ª categoría. Y no podemos aplicar la circular 1080 porque, como les decía, la analogía está prohibida y la circular 1080 del año 70 nació como un criterio de interpretación para impuesto a los capitales y patrimonios, gravamen derogado, ¿sí? El dictamen 7 del 80 no dice cuál es la forma que debería interpretar ganancias. Me define empresa a través de una conjunción de interpretaciones doctrinarias de expertos muy reconocidos. Pero eso, vuelvo a insistir, no deja de ser una interpretación y no me dice qué es empresa unipersonal, ni me dice qué es explotación comercial. La única parte donde lo voy a encontrar es en este fallo y en el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por ello, recordemos que un profesional
y esto lo dice nuestro artículo 126 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, puede darse que hoy tenga una sociedad civil, siempre que la sociedad no esté expresamente tipificada en el 73 de la Ley de Ganancias, una sociedad de hecho o sociedad típica, sección cuarta, capítulo 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, o una sociedad colectiva, o una sociedad de capital e industria, definidas como sociedades en la Ley 19.550, pero no en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Nuestro artículo 126 del decreto reglamentario nos dice que los socios de esas sociedades tributarán la renta dependiendo de la actividad principal. Y si la actividad de esa sociedad es civil o es prestación de servicios, como ocurrió en la causa Paracha Daniel de Corte Suprema de Justicia del 2 de septiembre del 2014, el mismo decreto nos dice en su segundo párrafo que la renta que obtenga ese socio es una renta de cuarta categoría. En el caso de Paracha, eran contadores que estaban bajo la órbita de una sociedad civil que prestaban servicios profesionales. ¿Sí? Por eso, que sea sociedad, mientras no esté en el 73, recuerden, no es sujeto empresa. Es sociedad, tributa en cabeza de cada socio como persona humana, y eso está definido en el 54 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Sumado a que hoy una empresa unipersonal puede ser una persona humana que esté dentro de la definición de establecimiento permanente y que a partir del 2018, la Ley de Impuesto a las Ganancias nos dice que todo prestador de servicios de consultoría que en el periodo de 12 meses preste servicios por un plazo de 6 meses califica como establecimiento permanente, con todas las obligaciones formales que ello implica. Por ello, entendimos relevante dejarles un ejemplo de empresa unipersonal. Aquí les mostramos a Jorge Díaz, que es un profesional liberal, titular de un inmueble que habría heredado de los padres, ubicado en la provincia de Buenos Aires, está alquilado, es titular además de una librería comercial con 2 empleados bajo relación de dependencia en Capital Federal, locador de un local comercial en la ciudad autónoma y percibió intereses de un plazo fijo con cláusula UVA, plazo fijo en pesos, cláusula UVA. Esta persona humana obtiene rentas de 4 categorías. Primera categoría, las locaciones de inmueble. Segunda categoría, el interés del plazo fijo, porque es colocación de capitales. Pero de acuerdo al artículo 26H, hoy exento. En el periodo 2021, ese interés está exento. Por la actividad de ferretería, es una renta empresaria de tercera categoría, a la cual recordemos, por ser renta empresaria y establecimiento comercial, tiene que aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación impositivo. En cuarta categoría, se incorporaría las rentas de la profesión liberal. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar, y nos pareció gráfico porque también hemos tenido varias consultas de cómo debe liquidar una sucesión indivisa, y especialmente en el primer periodo, cuando, tal cual dice la norma, una sucesión indivisa es la continuación de la persona humana. Este concepto hoy adoptado por el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Cuando ustedes van a la ley, van a observar en el código que tomó el mismo criterio que siempre sostuvimos desde lo que es el fisco. Vamos a este caso. Se ve mucho mejor en esta regla de tiempo. Una persona humana fallece en junio del 2021, era titular de un establecimiento comercial que lo sigue atendiendo la familia, integrada por el cónyuge supérstite y 2 hijos mayores de 18 años. ¿Por qué aclaro mayores de 18 años? Porque aunque estén a cargo del contribuyente, no son deducibles como carga de familia. En este caso, van a existir 2 declaraciones juradas. La primera, a nombre de la persona humana, con su quit, su mismo domicilio fiscal, su actividad es
como lo ven allí, establecimiento comercial, esa primer declaración jurada va a ir de el 1 de enero de 2021 hasta el 23 de junio, que es la fecha en la cual el certificado de defunción informa su deceso. Porque a partir del 24 de junio nace la sucesión indivisa de esta persona humana, que mantiene el mismo quit, domicilio fiscal y actividad económica. Y en este caso, como continúa la actividad, la familia, hay que nombrar un administrador judicial. El decreto reglamentario de la Ley de Ganancias nos dice que el administrador judicial, lo mismo refrendado luego por la Ley de Procedimientos, será el cónyuge supérstite, al cual se le va a vincular dentro de su clave fiscal, se asocia con el quit de la sucesión indivisa. O sea que el administrador entra con su quit y clave fiscal, vamos a tomar que en este caso sea el cónyuge supérstite, y allí va a tener vinculada la quit del causante, la quit hoy de la sucesión indivisa, para poder presentar la declaración jurada al vencimiento por la persona humana, más la declaración jurada por la sucesión indivisa de esa persona humana. Con lo cual, en este caso, desde el 24 de junio al 31 de diciembre, va a haber otra declaración jurada de la sucesión indivisa. Y ustedes dirán, pero es el mismo quit. Lo que va a cambiar es el establecimiento. Para la persona humana, el establecimiento será 0. Para la sucesión indivisa, el establecimiento es 1, para que puedan cargar las dos declaraciones. Esta sucesión indivisa seguirá declarando impuesto a las ganancias hasta tanto solicite la baja, porque el sujeto sucesión indivisa es contribuyente hasta que haya declaratoria de herederos y ésta sea informada a AFIP. Fíjense, en mi ejemplo, la declaratoria de herederos, supongamos, se produce el 14 de agosto de 2023, quienes pasan a ser contribuyentes son cada uno de los herederos por la porción que el juez en la declaratoria de herederos ha manifestado, para lo cual deben informarse a AFIP los porcentajes del acervo hereditario, acervo que nace justamente con los porcentajes que el juez establece, y donde ese heredero tendrá responsabilidad por la porción asignada en la declaratoria. Supongamos que se impugna esa declaratoria de herederos por un tercero y se aplica la indisponibilidad patrimonial sobre esos bienes, hasta tanto no haya una resolución a esa impugnación, ese heredero debe seguir sumando ese patrimonio como un patrimonio propio, lo mismo que las rentas presuntas que pudiera generar ese bien patrimonial. Y recién se va a extinguir la responsabilidad de los herederos y la responsabilidad del administrador judicial con la partición hereditaria cuando se asigna individualmente a cada heredero el dominio perfecto de los bienes. Pero el Código Civil incorporó un artículo que hay que ser cuidadoso al momento de la determinación de las rentas de la sucesión indivisa, porque este artículo 2332, que lo que hicimos fue resumir los principales aspectos, están todos los incisos, pero ¿qué es lo que hoy nos afecta en la liquidación de ganancias? Si hubiera un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de otra índole que permite la subsistencia de la cónyuge o del cónyuge supérstite, este puede oponerse a que se divida, no puede oponerse a que se integre el acervo, pero sí puede oponerse a la división, a que se divida entre todos los herederos. ¿Por qué? Porque es su único medio de subsistencia. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años. También podría oponerse si el causante era titular de cuotas o acciones en sociedades. Entonces, puede oponerse a que se distribuyan. Estará en el acervo, con lo cual no podría el juez hacer una, digamos, declaratoria de herederos por el 100%. Ahora, también, y fíjense en la anteúltima viñeta, ese cónyuge supérstite puede oponerse a que la vivienda, que era casa-habitación al tiempo del deceso de la persona humana causante, sea incluida en la partición.
Estas figuras que ustedes ven, ¿sí?, habilitan, en el caso de la casa habitación, en el caso del establecimiento agropecuario, implica que hay una renta presunta, o implica que en el caso del establecimiento comercial, industrial, agropecuario, indirectamente se está conformando una sociedad de hecho o sociedad atípica, lo que significaría que no necesariamente van a inscribirse, sino que se puede presumir que hay asignación. Tendrá que probar el contribuyente que no hubo distribución. En el caso de la residencia, que era casa-habitación, como el 50% es del cónyuge supérstite, habrá una renta presunta de primera categoría, por cesión a título gratuito, en cabeza de la sucesión indivisa, por el 50% del valor locativo de esa casa-habitación, ¿sí? Porque los herederos solo podrán pedir el cese de indivisión si el cónyuge supérstite tiene bienes que le permitan procurarse otra vivienda, lo cual es una cuestión de hecho y prueba. Y ahora sí, pasamos a otro tema, exenciones. Un beneficio que solamente surge y es aplicable si está dentro de una ley. Una exención jamás se puede interpretar por analogía, hoy está expresamente prohibido, pero además es un beneficio que solamente puede disponer el legislador. Y dentro de estas novedades, como ya les adelantara, el artículo 26, inciso H, que mantiene exentos los intereses por colocaciones en plazo fijo, caja de ahorro, cuentas especiales, sin cláusula de ajuste, era lo que decía hasta el 2020. A partir del 2021, esa palabra, sin cláusula de ajuste, desapareció. Por eso es que planteamos, hoy estas rentas se encuentran exentas siempre que sean en pesos. Si hablamos de un plazo fijo en dólares, sigue estando alcanzado, ¿sí?, por el gravamen en impuesto a las ganancias. Y como desapareció o se extinguió la aplicación desde el año 2020 del artículo 95, sería una renta de segunda categoría. Mantienen la exención la enajenación de títulos públicos argentinos, las obligaciones negociables y los títulos de deuda de fideicomisos y fondos comunes de inversión abiertos, en la medida que coticen en la Comisión Nacional de Valores, sean colocados en oferta pública. Dentro de las exenciones se conserva la exención para donaciones, herencias, legados, ¿sí?, así como los beneficios alcanzados por la ley de impuesto a los premios. Conserva la exención las diferencias de cambio. Recuerden que una diferencia de cambio solamente es renta cuando se realiza la divisa. Es decir, si ustedes tienen ahorros en moneda extranjera, no tienen que calcular la diferencia de cambio, pero la exteriorización de la moneda extranjera, en impuesto a las ganancias, tiene que respetar los criterios de evaluación de la Resolución General 2527 de DGI. Y el valor al cual se ingresa la moneda extranjera en ganancias es el valor de adquisición. Yo recién tengo diferencia de cambio, tengo una renta exenta cuando enajeno la divisa, que puede ser una renta o un quebranto. ¿Qué pasa con esta exención de las diferencias de cambio y actualizaciones? Si quien lo obtiene es un titular de rentas de tercera categoría y esa divisa o esa actualización la obtuvo a raíz de su única actividad es empresa unipersonal, el artículo 108, inciso A de la Ley de Impuesto a las Ganancias, establece que ese perceptor para las rentas por diferencias de cambio y actualizaciones de crédito está excluido, está fuera de la exención, y esa diferencia de cambio gravada. Pero vuelvo a insistir, ¿cuándo será gravada? Cuando se realice, cuando se enajene la divisa. Y para el caso de personas humanas, residentes argentinos, por ejemplo, que obtengan renta de fuente extranjera, producto de diferencias de cambio, se hallan exentas desde el 2016. Por eso agregué
esta aclaración del artículo 134, inciso C de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El artículo 26U no ha tenido modificaciones para el periodo fiscal 2021, siempre que haya enajenación de acciones, certificados o rescate de cuota parte de fondos comunes de inversión. Condición: colocados en oferta pública para un residente argentino como para un residente extranjero que obtiene renta de fuente argentina, están exentos. Lo mismo que el rescate de la cuota parte de fondos como intereses y enajenación de activos financieros colocados en oferta pública, títulos, bonos y demás valores definidos en el artículo 9 del decreto reglamentario, como pueden ser los warrants, los pagarés, los cheques de pago diferido, van a ver que estarían, siempre que se enajenen a través de actividades en oferta pública, están exentos para un beneficiario del exterior como para un residente argentino. Otro concepto a considerar, pero que yo opino que si han estado bajo relación de dependencia, está ya definido, sino para considerar, fíjense que las horas extras que ustedes hubieran percibido por prestar servicios fines de semana, días inhábiles o feriados, no solamente desde el aspecto previsional que tienen un pago superior, sino que esa diferencia entre lo que sería la hora ordinaria y la hora extra, esa diferencia, ¿sí?, va a estar exenta de impuesto a las ganancias. Con respecto al artículo 26 de exenciones, inciso X, se incorporó durante el periodo fiscal 2021 una exención a los premios que perciba una persona en relación de dependencia, como puede ser bajo la denominación bonos de productividad, falla de caja, que es un concepto que está en el convenio colectivo de trabajo de comercio, o conceptos similares. Y aquí hablamos de un premio que tiene que ser habitual y permanente, que tiene que estar en el recibo de sueldos, y una condición para tener este ingreso exento es que la remuneración bruta promedio no supere, ¿sí?, 300.000 pesos para el periodo 2021. En el periodo 2022 se actualizó, y les dejamos como dato el importe, que para el año 2022 el ingreso bruto promedio, mientras no supere 451.874, estará exento. ¿Qué porción? Estará exento hasta el 40% de la ganancia mínima no imponible. Con lo cual, si una persona cumplía este requisito, va a tener un ingreso exento en el 2021 por falla de caja, por bonos de productividad o por conceptos similares, de 67.071,36. A continuación, el concepto de qué es remuneración bruta definido en el decreto reglamentario, y donde se incluye todo importe que perciba mensualmente en dinero o en especie, con lo cual, si uno de los beneficios es el reintegro, por ejemplo, de obra social, o el reintegro de algún curso de capacitación vinculado a la actividad laboral, tengan o no carácter remunerativo, ¿sí?, es decir, a los efectos de la determinación de aportes y contribuciones, van a estar exentos por el impuesto a las ganancias. Pero dentro de esta remuneración promedio mensual no se suma el sueldo anual complementario, no se incorpora el SAC. El artículo 26Z, también una novedad, estableció que el aguinaldo, cuando el perceptor obtenga ingresos brutos inferiores a diciembre de 2021, inferiores a 175.000 pesos, y recordemos que el ingreso bruto es la sumatoria de todos los conceptos que pueden ser sueldo, hora extra, presentismo, premios por productividad, y todo adicional, pero no considero
los descuentos, ni jubilación, ni obra social, ni PAMI, no considero ningún descuento. Si ese sueldo bruto está por debajo de 175.000 pesos, a diciembre de 2021, ese aguinaldo está exento. Para el 2022 se aumentó a este aguinaldo hasta antes de que yo hiciera esta exposición, 225.937. Se prevé una actualización que debe estar por publicarse. La ley 27.617 incorporó también dentro de las exenciones, en el inciso Y del artículo 26, a ciertos complementos que perciben personal que desarrolla actividad militar. Esos complementos son los que corresponden a el artículo 93.1 del decreto reglamentario, que lo que hicimos fue plasmar abiertos cada uno de esos beneficios solamente y exclusivo a personal de actividad militar. Por supuesto, yo no podría dejar de mencionar una cuestión a considerar, que es, primero, el artículo 27 era muy amplio y estuvo vigente hasta septiembre de 2021, donde hoy solamente tenemos exento lo que ustedes ven en el 27, que son las remuneraciones por guardias obligatorias prestadas por profesionales, técnicos auxiliares y personal operativo de sistemas de salud. Estas guardias obligatorias, cuando se prestan en zonas de vulnerabilidad o de emergencia, están exentas. Pero cuidado, si la guardia se presta en un hospital dentro de la ciudad o dentro de la provincia, recuerden que el decreto 433 de 1994, que reglamenta la ley 24.241, tiene una presunción relativa, la cual invierte la carga de la prueba, que establece que los servicios médicos prestados bajo guardia son relación de dependencia. Este concepto hoy se mantiene exento, y les decía, hasta el 2021 se había ampliado a otros servicios como bomberos voluntarios, servicios aduaneros, etcétera, que era una excepción a raíz de la crisis sanitaria, energética, económica y financiera por producto de esta pandemia internacional. Y otra exención es que hoy se reconoce dentro de los conceptos de ganancias la compensación por gastos de conectividad y consumos de servicios aplicables a personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo. Esto viene de la mano del artículo 10 de la ley 27.555. Una cuestión que es pregunta recurrente es, trabajamos parcialmente en el hogar, no es teletrabajo, y expresamente la ley 27.555 lo excluye. Es decir, solamente tendrán este beneficio aquellas personas que hubieran ejercido la opción con su empleador de trabajar expresamente bajo la modalidad de teletrabajo. El artículo 28, que nos prevé que si yo tengo una renta exenta y la transfiero al exterior, perdería la exención. Bueno, nos dice que, como ya establecía desde hace rato, ¿sí?, los pagos de intereses que realice el fisco nacional provincial, producto de operaciones de servicios por servicios financieros, por ejemplo, y ahí lo abrimos a los incisos, compraventa, cambio, permuta, certificado de depósito de acciones, obtenidos por personas humanas, que hubieran estado alcanzados tanto el rendimiento como la enajenación en los artículos 95 y 98 de impuesto cedular, ni aun cuando afecte acuerdos internacionales suscritos por una nación en materia de doble imposición, no pierden el beneficio. Es decir, que un beneficiario del exterior podría transferir las rentas de estas inversiones financieras y no pierde la exención del artículo 26. ¿Sí? No podíamos dejar de presentar una breve aclaración para todo personal que hoy está declarando impuesto a las ganancias y que saben que pueden exteriorizar los servicios sanitarios de asistencia
médica paramédica, tanto para el contribuyente como el grupo familiar a cargo, grupo familiar que tendrá que responder a las limitaciones que nos prevé el artículo 30 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y donde pueden deducir las prestaciones de hospitalización, servicios prestados por bioquímicos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, etcétera, y por técnicos auxiliares. Limitación: 40% del monto facturado se podrá descontar de impuesto a las ganancias, siempre que no sea susceptible de reintegro. ¿Qué pasa con el concepto técnicos auxiliares de la medicina? Lo encuentran definido en la ley 17.132. Y a raíz de un fallo de Corte Suprema de Justicia que dejamos plasmado en la presente diapositiva, publicada el 12 de mayo del 2009 en la causa Luz Ferrando SRL, la Corte definió que la prestación y venta de insumos ópticos se encuentra en este concepto de técnicos auxiliares de la medicina. Este concepto, que fue avalado por un dictamen de la Administración 32 del 2011, me parece que es una cuestión para analizar cuando hoy usted tiene que, como me ven a mí, usamos anteojos en forma permanente, anteojos recetados por un médico especialista, y donde este insumo hoy no es un gasto personal, sino que está muy vinculado con la prestación de nuestro servicio laboral, y donde ya la Corte, ya la Administración y la propia ley lo definen. Este concepto que ustedes ven en la primera viñeta lo pueden leer mucho más amplio en el artículo 7, inciso H, apartado 7 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. También recuerde que dentro de esas deducciones nos encontramos con los salarios y contribuciones del personal de casas particulares, donde se incluye no solamente el personal de limpieza o tareas generales, sino también cocineros y niñeras o niñeros. Así como también sería deducible cuando ustedes contratan personal que no, digamos, no tienen título como especialistas, son acompañantes no terapéuticos, se encuentran dentro de la ley 26.844, y hay tablas publicadas por, digamos, la entidad que los agrupa, que es personal de casas particulares. Se han ido actualizando. Estas tablas las pueden leer y tener la última actualización en la página web de AFIP también, recomiendo. Una deducción que hoy también van a encontrar son los aportes a los seguros de retiro privado, pero siempre que sea administrada por entidades sujetas al control de Superintendencia de Seguros de la Nación. Esta deducción está limitada a 24.000 pesos. Siguiendo, después de esta presentación, ¿por qué tuvimos que desarrollar todo este concepto a priori? Porque si usted hace una declaración jurada global o determinativa de una persona humana o sucesión indivisa, hay como 3 pasos a seguir antes de empezar a cargar la declaración jurada, y para usted tener certeza de no haber omitido ningún dato. Primer paso: evaluar si usted estuvo alcanzado por impuesto cedular, porque si estuvo incorporado en impuesto cedular, el importe de la renta neta, después de deducir el impuesto cedular, forma parte de los ingresos no alcanzados que integrarían la justificación de las variaciones patrimoniales para calcular el monto consumido del ejercicio fiscal. Paso 2. Si usted obtiene rentas empresarias de tercera categoría y esas rentas están incluidas dentro de los sujetos enumerados en el artículo 105 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, tiene que aplicar el mecanismo de ajuste por inflación. Ese mecanismo de ajuste por inflación puede darme una renta o un quebranto que va a impactar en la determinación del impuesto a las ganancias si usted presenta declaración jurada global. En el caso de haber determinado si corresponde impuesto cedular
haber determinado si corresponde ajuste por inflación impositivo, recién podríamos determinar el impuesto a las ganancias, y si obtiene rentas del trabajo personal, porque estuvo alcanzado por retenciones, por más que tenga el formulario 1357, tiene que hacer declaración jurada global o determinativa, incorporar las rentas de las 4 categorías y volcaría dentro de la determinativa la, digamos, liquidación del formulario 1357 que le debe haber notificado y entregado su agente de retención. Por ello, impuesto cedular, hoy, periodo fiscal 2021, las personas humanas y sucesiones indivisas, residentes argentinos por las rentas de fuente argentina, como beneficiarios del exterior que obtienen renta de fuente argentina, primero, quedó en impuesto cedular el artículo 97, que se refiere a dividendos, pero la Resolución General 4.478 dispone una retención del 7%. Esa retención actúa como carácter de pago único y definitivo. ¿Qué significa? Que solamente la voy a incorporar dentro de la liquidación de impuesto a las ganancias, pero no tendría que, si usted trabaja bajo relación de dependencia y obtuvo dividendos por un ADR, a usted le va a llegar la renta ya con la retención. No hace nada. Solamente cuando arma su declaración jurada informativa, dentro del concepto de rentas no alcanzadas o excluidas, allí sumaría, junto con monotributo, en caso de corresponder, las rentas netas, el dividendo menos la retención, porque forma parte de los ingresos que financian su consumo. Quedó vigente el artículo 98 vinculado a enajenación de activos financieros que no coticen en el mercado de valores, incluido monedas digitales. Si usted vendió, cedió, permutó activos financieros, eso es enajenación. Recuerden que el concepto enajenación está definido en el artículo 3 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Y esa enajenación queda grabada, si es en pesos, a la alícuota del 5%, si es en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, a la alícuota del 15%. Si usted enajenó inmuebles que hubieran ingresado a su patrimonio a partir del 1 de enero de 2018 y no fuera casa habitación, porque si es casa habitación está exento, tributa impuesto cedular sobre la renta neta, costo menos precio de venta, la tasa del 15%. Y por último, la deducción especial, que solamente se aplica a impuesto cedular y que en esta oportunidad solamente esta deducción especial alcanza el artículo 98 para determinar el impuesto. La renta que surge de impuesto cedular, les recuerdo, forma parte de los ingresos no alcanzados que deben ser exteriorizados en la declaración jurada informativa o declaración jurada determinativa. ¿Quién está alcanzado por ajuste por inflación impositivo? Cualquier sociedad, primero, estamos hablando de sociedades de personas, ¿sí? Porque ya sabemos que toda sociedad comercial está alcanzada, pero allí tienen una tipificación, una colectiva, una sociedad típica, capital industria, accidental, etcétera. Toda sociedad que tenga que tributar impuesto a través de sus socios, la sociedad liquida el mecanismo de ajuste por inflación y luego le indica a la persona humana cuál es el margen de renta discriminado el impacto porcentual que le corresponde de ajuste por inflación impositivo. Los fideicomisos transparentes, una persona humana fiduciante beneficiaria declara su margen de renta. Pero si tengo fideicomisos mixtos, donde no el 100% son fiduciantes beneficiarios, o puede darse que tenga fiduciantes beneficiarios, residentes argentinos y residentes extranjeros. Si esa fuera la situación, quien declara la renta es el fideicomiso, no la persona humana. Las empresas unipersonales, un taxista, el señor titular de una despensa
un kiosco, una ferretería, una librería comercial, está obligado a aplicar por esa renta el ajuste por inflación impositivo. Los establecimientos permanentes, y no podemos dejar de mencionar, porque así lo dice la ley, los auxiliares de comercio no incluidos expresamente en el artículo 82 de la Ley de Ganancias. Todo el que perciba comisiones, por ejemplo, un agente de bolsa, que es un profesional que desarrolla actividad bursátil, pero cobra comisiones, esa comisión es una renta de tercera categoría. Un corredor inmobiliario que cobra comisiones por enajenación de inmuebles en su intervención o por la percepción de alquileres. Siempre que la palabra sea comisión, rematador, consignatario, son sujetos alcanzados en tercera categoría y por aplicación del artículo 105 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en el ajuste por inflación impositiva. Aquí simplemente mostrarles cuál es el esquema de liquidación determinativo de una persona humana y que por ello las etapas que debe el liquidador evaluar al momento de la presentación. Simplemente recordarles, dentro de las rentas de primera categoría, que hoy son rentas de primera categoría, el valor locativo de inmuebles. ¿Y quién declara ese valor locativo? Quien tenga la disponibilidad económica, quien no solamente aparezca como locador en el contrato, sino el titular de la cuenta bancaria donde se deposita ese valor locativo y quien tendría que haberlo informado en la web de AFIP. También se tendrían que incorporar las mejoras, si usted es locador, el valor locativo de casas de recreo, veraneo similares. Si bien el valor locativo de inmuebles que se ocupen para recreo o el valor locativo por cesión a título gratuito o un precio no determinado son presunciones, las tendría que declarar el titular. Recordemos que sobre estas rentas existe la opción de la deducción de gastos presuntos, que equivalen al 5% de la renta bruta. Segunda categoría, van a observar que muchas de estas rentas están alcanzadas por impuesto cedular, porque el impuesto cedular es exclusivo para persona humana residente argentina y sucesiones indivisas que obtengan renta de fuente argentina. Si esa renta está vigente en impuesto cedular, haremos impuesto cedular. Pero como el artículo 95, por los rendimientos, quedó derogado en el periodo fiscal 2020, en el periodo fiscal 2021, si yo tengo alguna renta producto de colocación financiera que no esté en impuesto cedular y que no esté exenta, tendría que ser renta de segunda categoría. Fíjense que a ustedes acá les aparecen los dividendos, pero el dividendo está alcanzado por impuesto cedular, con lo cual las personas humanas no hacen nada, lo hace la sociedad pagadora. En tercera categoría, persona humana, aquí simplemente mostrar el esquema. Titular de un establecimiento unipersonal declara todos los ingresos de ese establecimiento unipersonal. Recuerden esa despensa, kiosco, ferretería, veterinaria. Debo sumar los retiros de mercaderías para autoconsumo al valor de plaza. Debo sumar si participo en sociedades del artículo 53b, una sociedad que no esté en el 73 de la ley, restar los costos, resto el ajuste, las deducciones, y así llego a la renta neta de tercera categoría. Cuarta categoría, no todos los contribuyentes están sujetos a retención en la fuente, como ocurre con empleados en relación de dependencia. Entonces, puede darse que una persona humana obtenga rentas de la cuarta categoría, tipificadas en el artículo 82, puede ser que un empleado en relación de dependencia perciba beneficios sociales. Muchos de esos beneficios sociales los van a evaluar en la Resolución General 4003, hoy excluidos, ¿sí? Como, por ejemplo, el reintegro de gastos de guardería, ni siquiera lo incorporo en el 572 IRADIF, o, por ejemplo, cuando el empleador paga cursos de capacitación o especializaciones vinculadas a la fuente laboral
al empleado o al grupo familiar, siempre que esté a cargo, están excluidas de la renta. Pero si yo le cedo a mi empleado tarjetas de crédito para que pague ciertos gastos, ¿sí?, entrarían en beneficios sociales. Y, por otra parte, si usted está en relación de dependencia y a su vez está responsable inscripto en ganancias porque tiene otro tipo de rentas, sumaría las rentas que informa el formulario 1347, que es la renta neta determinada por el agente de retención. No olvidemos sumar los viáticos o compensaciones en dinero. El viático no integra ninguno de los incisos del artículo 82, está en el 82. Y ese viático se suma al viático bruto porque luego tiene una deducción especial donde equivale al 40% del artículo 30A, ganancia mínima no imponible. Y restaremos todas las deducciones que me marque el certificado de retención, más todas las deducciones correspondientes a la actividad gravada en cuarta categoría. Por supuesto, ya estaríamos en condiciones de pasar a evaluar las deducciones que puede computar este sujeto, persona humana o sucesión indivisa. Para un contribuyente cumplidor, el de que obtenga rentas de la tercera categoría, que califique como pyme, el beneficio que hoy incorporó la norma, este beneficio exclusivo para, vuelvo a insistir, pymes en el registro, es una amortización acelerada sobre inversiones en bienes muebles, donde yo podría haber adquirido una maquinaria con una vida útil de 10 años, para amortizar en 10 años, esta ley habilita poder amortizar el costo de esa maquinaria en 2 años, en 2 cuotas. Si la maquinaria fuera importada, en vez de amortizarla en 10 años, la amortizo en 3 años. Y si la inversión fuera en obras de infraestructura, hay una amortización lineal que la haré sobre el 50% de la vida útil de esa obra. Este beneficio, por supuesto, solamente se efectiviza para inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022, y en ningún caso, después de haberme computado estos beneficios, puedo trasladar saldos a favor producto de estas amortizaciones hacia adelante. Como siempre, solamente recordar aquellas deducciones vigentes. No se modificó el importe de intereses por crédito hipotecario de la casa habitación, ya sea mejoras o adquisición, siguen 20.000 pesos anuales. En seguros de vida por seguro obligatorio o por seguros de vida en préstamos o en tarjetas de crédito, el monto anual es 24.000 pesos. Los honorarios de asistencia sanitaria, médica y paramédica es el 40% de lo que me hubieran facturado. Me facturaron una atención por 5.000, el 40% es 2.000 pesos lo que podré deducir, lo hace el sistema automáticamente, pero cuando termino la liquidación, esa deducción no puede superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio. En materia de alquileres destinados a casa habitación, siempre que el locador no tenga ningún inmueble propio, así sea una casa de recreo, deja afuera de esta deducción específica para contribuyentes que no tengan casa habitación, porque me habla de la limitación de que pueden deducir hasta el 40% del importe locativo que pagan por alquiler, y siempre que acá recordemos el decreto reglamentario, ese importe de locación, supongamos que lo denuncian ambos cónyuges y son ambos locatarios, como es un solo inmueble, sobre el valor locativo total no se podrá deducir entre la sociedad conyugal más que el 40% de lo abonado, y el techo para la sociedad conyugal, en mi ejemplo, sería el importe correspondiente a ganancia mínima no imponible. Donaciones no tuvo modificaciones,
5% de la ganancia neta y siempre que la donación esté habilitada, o sea, cuando obtienen el certificado, no solamente ver que está exenta, sino que tiene el tilde de aceptar donaciones, si no, no serían deducibles. Una cuestión que me pareció novedosa mencionar es que las inversiones en bienes muebles e inmuebles, así sea titular de rentas de primera o de cuarta categoría, supónganse un profesional liberal que ha comprado bienes muebles para el estudio, ¿sí? Podrá actualizar la amortización siempre que el bien mueble fuera adquirido después del 1 de enero 2018, que actualiza la amortización por IPC conforme al artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Porque si ustedes van al 93, no discrimina para qué categoría es aplicable, sino la condición es la fecha de ingreso y que sea uno de los bienes allí dispuestos, que serían bienes de uso. En el caso de los honorarios a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, ¿sí? Recordemos que si usted es persona humana y cumple alguna de estas funciones, para usted, perceptor, ¿sí? Lo que la sociedad no pudo deducir es renta no alcanzada. Pero cuidado, hay una disposición dentro del decreto reglamentario. Si esa renta no alcanzada está por encima de la aplicación de la tasa, hoy 30% de la renta de la sociedad, la diferencia que está por encima es renta de cuarta categoría. Verifiquen ese concepto por de las dudas, evitar un ajuste a futuro. Aquí les dejo plasmado cuáles son las deducciones personales vigentes para su liquidación 2021 y especialmente la deducción incrementada para jubilados o pensionados, que en el año 2021 pasó de 6 a 8 veces el salario mínimo garantizado. Y otra novedad, que a partir del 2021 se puede deducir a el integrante de una unión convivencial, siempre que esté denunciado oficialmente, o sea que usted tenga una acreditación de la convivencia ante el registro de paz o de personas humanas y la haya informado, si es empleado en relación de dependencia, y o usted es profesional liberal, tenga hoy de este certificado, puede deducir por un valor equivalente al del cónyuge, mientras que cumpla la condición de que no obtenga rentas que superen en el año, por cualquier tipo de renta, que superen en el año el mínimo no imponible, y que ese conviviente hubiera permanecido en Argentina por un plazo de 6 meses como mínimo en el año. También se incorporó como novedad el incremento en una vez de la deducción de hijo, hija, hijastro o hijastra incapacitado para el trabajo. Ya tenemos que la deducción por hijo, hijastro, hija o hijastra incapacitados, no hay límite en la deducción como carga de familia. Pero la incorporación del incremento en una vez es cuando esa persona, ese hijo o hija, no pudiera trabajar. Si puede trabajar y es discrecional la decisión de no hacerlo, mantenemos una vez la deducción por hijo. La deducción especial incrementada es aplicable únicamente a jubilados, pensionados, retirados y subsidios. Esta deducción sí equivale a reemplazar la deducción del mínimo no imponible y la deducción especial incrementada del 30C de 3,8 veces. Se reemplaza por 8 veces los saberes mínimos garantizados. Condición para computarla, que no tenga ingresos de otra naturaleza y especialmente que en bienes personales no surja la tenencia de, por ejemplo, activos financieros o de otro tipo de inmuebles que no sean exclusivamente la vivienda única, la cuenta, por ejemplo, de la cuenta sueldo para la jubilación. Es la única condición para tomarse este importe, que cuando calculan habilita a pagar mucho menos impuesto a la renta. La ley 27618
en su artículo 7º, lo agregamos acá porque no lo van a encontrar en la ley de ganancias, para el periodo 2021. Todo contribuyente que el 31 de diciembre esté en el régimen general y deba declarar impuesto a las ganancias, va a poder por única vez computar una deducción contra esas rentas del artículo 85 equivalente al 50% del límite de ingresos brutos máximo, que si es prestación de servicios categoría H, habrá que irlo a buscar, si es venta categoría K. Y la ley 27.653, que tampoco van a encontrar este impacto en la ley de ganancias, dispuso que si usted es contribuyente cumplidor y obtiene rentas personales, una deducción especial, sumando hasta el 50% del importe correspondiente a ganancia mínima no imponible del artículo 30, inciso A de la ley. O sea que ya concluyendo, llegué a la liquidación y pago del gravamen, simplemente recordarles, el impuesto país no es deducible de ganancias. Lo que ustedes pueden deducir es la percepción de la Resolución General 4815 que respalda a la aplicación de impuesto país por cualquiera de estas operaciones que observamos como compra de moneda extranjera, cambio de divisas, compra de servicios al exterior en moneda extranjera o la adquisición de servicios de transporte al exterior, ¿sí?, cancelados a través de divisas. Los alcances impuesto país más la percepción de la 4815, que sí es deducible de ganancias en primer lugar, si no tengo saldo de bienes personales y si no puedo pedir su devolución. Los vencimientos de la determinativa son del 23 de junio al 27 de junio. Estos son los vencimientos actualizados, dependiendo del dígito verificador de la CUIT. Si usted solamente presenta declaración jurada informativa porque obtuvo rentas nada más que de cuarta categoría y no tiene otro tipo de rentas, el vencimiento sigue siendo el 30 de junio, pero ¿cuándo está obligado? Cuando los ingresos brutos grabados, exentos o no alcanzados supere 3.700.000 pesos. Se volvió a prorrogar la vigencia del régimen de facilidades de pago, donde solamente es para declaraciones anuales de ganancias, donde usted podría tomar la deuda que surge del sistema cuenta tributaria, mis facilidades, es para la declaración jurada. Esta resolución general 4057 permite y no se va a volver a considerar el CIPER, salvo que usted esté en categoría E, donde está excluido del plan. Pero si usted está en categoría B o C, donde la categoría C es hasta 2 cuotas, en esta oportunidad para la liquidación 2021 no se va a considerar. Usted pagaría 25% pago a cuenta y 3 cuotas con débito en una cuenta bancaria cuyo CBU tendrá que estar previamente informado en la página web. Esta cantidad de cuotas depende de calificación. Esto no se va a aplicar hasta tanto por la nueva prórroga. Veremos qué sucede para el próximo año. La única que no podría tener cuota es la categoría E. Y por supuesto recuerden que a los 30 días de vencido a la primera cuota impaga, caduca el plan. Todo aquel que tenga impuesto determinado menos las retenciones dividido 5, le da un importe superior a 1.000, debe pagar anticipos. Si usted presentó la declaración jurada, al menos al día inmediato siguiente, va a haber reflejado igualmente la liquidación y vencimiento de los anticipos para que usted pueda tener un control y evitar incurrir en intereses por mora. El anticipo es obligatorio cuando supera 1.000 pesos. De mi parte, muchísimas gracias y espero que esta charla haya sido productiva y que facilite la comprensión de la liquidación periodo 2021. Muchas gracias a la Secretaría de Capacitación en Cultura por permitirme compartir este espacio.